Hola, buenas tardes a todos. Son las 2 en punto de la tarde. Ya tenemos a varias personas conectadas. Les quiero pedir, por favor, 2 minutos más para dar tiempo a otras personas que ya nos escribieron que están haciendo el proceso de conexión. En 2 minutos iniciamos. Gracias. Nuevamente, hola a todos. Vamos a dar inicio a la reunión. Son las 2:03 de la tarde. Ya tenemos a varias personas conectadas. Mientras tanto, va a haber una persona de Nutrifarma encargada de darle acceso a los otros interesados. Bueno, pues buenas tardes a todos. Queremos darles las gracias por la asistencia, por la buena respuesta que tuvimos ante esta convocatoria que es abierta, que tiene una tilde académico y que está abierta para el público en general. Hoy realmente nos sentimos muy contentos de tener a la ingeniera Joana Arabella con nosotros. Ella es ingeniera de alimentos de la Universidad de La Salle y es especialista en sistemas de gestión de calidad. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector privado y público y desde el 2011 está trabajando en el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos INVIMA, donde ha desempeñado pues labores como inspección, vigilancia, control de establecimientos productores de alimentos y bebidas en el Grupo de Trabajo Territorial Centro, con sede en Bogotá. Ella ha liderado los temas relacionados con control sanitario, de publicidad de alimentos y bebidas, e igualmente ha apoyado procesos de certificación en BPM para alimentos, sistemas HACCP y aspectos técnicos de IBC de alimentos y bebidas. Realmente es para nosotros un honor tenerla hoy como invitada especial en este panel. Le damos la bienvenida y esperamos que todos los que estamos conectados hoy con ella
tengamos más conocimiento de que probablemente ya tenemos en temas técnicos para BPM de alimentos. Bienvenida y aquí tienes al panel ya listo para escucharte. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Mabel. Gracias, Adriana, a todos los asistentes. De parte del INVIMA y de la Dirección de Alimentos, reciban un saludo afectuoso del doctor Robles, director actual de Alimentos y Bebidas, y de nuestra coordinadora, la ingeniera María Claudia, del Grupo Técnico de Alimentos al que yo pertenezco. Para mí es un gusto también realizar estos ejercicios. Son ejercicios que son aprendizaje en doble vía. Entonces, en el chat de la reunión les estoy dejando el enlace para el listado de asistencia y voy a dar inicio entonces a la presentación como tal. La presentación como tal va a tener como partes, va a estar estructurada de acuerdo a cómo va la reglamentación sanitaria, entonces vamos a hacer unas pausas y en esas pausas podemos ir atendiendo preguntas. El tiempo estimado es de 1 hora y cuarto, hora y media máximo que duremos en el ejercicio. Agradezco y si la doctora Mabel o Adriana me pueden confirmar si cuando vean mi pantalla, por favor. Todavía no está, ahora sí ya estamos viendo la pantalla. Listo, perfecto. Permítanme porque no me está dejando proyectar en la pantalla que es. Ahora sí vemos la primera presentación, la primera slide, ¿sí? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí señora, sí lo estamos viendo. Perfecto, listo. Entonces vamos a dar inicio. Entonces, en la Dirección de Alimentos y Bebidas, pues como bien lo dice el nombre, los productos en los que tenemos alcance en nuestra vigilancia son alimentos y bebidas procesados, envasados para consumo humano. En esta parte vamos a hablar de BPM en fabricación de alimentos y bebidas, exceptuando bebidas alcohólicas, que tienen una reglamentación independiente y están apartes en este tema. Como les decía, la Dirección de Alimentos y Bebidas se encuentra a cargo del doctor Carlos Alberto Robles Cocuyame y el grupo que da este tipo de actividades de soportes y asistencias para BPM en fábricas de alimentos es el Grupo Técnico de Alimentos y Bebidas, que se encuentra en este momento a cargo de la ingeniera María Claudia, que junto con ella somos más o menos un grupo de 16 profesionales trabajando en el tema. Entonces iniciamos por toda la parte de conceptos básicos. Tenemos la parte que está basada en la resolución 2674 de todo lo que es un alimento. Tener en cuenta que alimento es todo aquello que sirve para alimentar al ser humano, para la primera necesidad que se tiene, que es saciar el hambre, y asimismo cumplir con las necesidades nutricionales que se requieren para los procesos biológicos normales, como es la supervivencia, respirar, el movimiento, el buen funcionamiento del cerebro, entre todos los que a diario hacemos uso. Y inocuidad de alimentos es la garantía que estos alimentos que ofrecemos o que ponemos en el mercado para nuestros consumidores no le van a causar daño a su salud. De ahí tenemos, pues, digamos, las precisiones básicas, que es los productos alimenticios, los alimentos y bebidas son fabricados por empresas. Las empresas que deben tener para poder iniciar la fabricación y venta de los alimentos están inscritas hasta el instituto, que es gratis, y que la planta cuente con concepto sanitario, que también es gratis, y eso se hace a través de una visita de inspección, vigilancia y control que hacen las oficinas regionales del país que están ubicadas en el territorio nacional. Para el producto, pues el producto es el alimento o bebida que ya consume el ser humano. En general, la mayoría requieren registro, permiso o notificación sanitaria, que son las autorizaciones sanitarias de comercialización.
De acuerdo al artículo 37 de la misma resolución 2674, tenemos que algunos están exentos de este registro, como lo son la miel, la panela, las frutas, los vegetales y las carnes sin procesar, no requieren de esta autorización sanitaria. Cuando la miel ya es enriquecida, fortificada, saborizada o es una mezcla de productos apícolas, ya requiere solicitar alguna de estas autorizaciones según su riesgo, al igual que la panela pulverizada, saborizada, ya requiere también de adelantar sus respectivos permisos. Los aspectos principales, cuando ya entramos al primer capítulo de lo que son las BPMs, son la ubicación y la infraestructura que va a tener nuestra fábrica de alimentos. Uno de los principales es que esté alejado de focos de contaminación. Como un ejemplo que tenemos ahí en la fotografía, lo que son los rellenos sanitarios, lo que puede ser también cementerios u otros focos de contaminación, caños con mal manejo de aguas, pueden volverse en focos de contaminación. Si la planta, la fábrica de alimentos, no debe poner en riesgo la salud y bienestar de la comunidad que está alrededor a través de sus emisiones o de los residuos que genera o del mismo funcionamiento. La misma debe ser hermética. ¿Qué quiere decir hermética? Que esté protegida para el libre acceso de plagas, ni que permita el acceso y mucho menos que éstas se aniden. Debe ser resistente a las condiciones de medio ambiente, al aire, a la lluvia, al sol, a la entrada de tierra y sus alrededores que se encuentren en buen estado, como el control de malezas, libres de estancamiento de aguas o de acumulación de objetos en desuso. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son infraestructuras que podemos encontrar tanto en zonas industrializadas como en zonas dentro de un casco urbano o en la parte rural. Ahí tenemos diferentes infraestructuras donde podemos apreciar las áreas, los alrededores, tenemos alrededores con o sin vegetación, alrededores que están cerca a bosques o a áreas verdes, zonas que son ya totalmente industriales y pues la importancia siempre del orden, del aseo, de que estén despejadas, de que se mantengan en buen estado, que el césped o los pastos o la vegetación se mantenga en un estado de crecimiento corto, que no genere acumulación o de residuos o propine el crecimiento o el anidamiento de plagas. En cuanto al diseño ya de las áreas internas de la planta, entonces, como habíamos comentado, materiales resistentes, tanto a la parte exterior como que sean de fácil limpieza. Los mismos agentes de limpieza y desinfección pueden llegar a ser corrosivos o agresivos con los materiales. Por eso es importante conocer muy bien nuestros productos, lo que vamos a procesar y cómo los vamos a emplear para los agentes de limpieza y desinfección. Por ejemplo, en las plantas donde se procesan frutas y verduras, pues la mayoría de las frutas son de tipo ácido y son corrosivas. Entonces, ¿de qué material voy a tener mi planta, mis equipos, mis utensilios para evitar que el mismo producto las afecte? O también mis agentes de limpieza y desinfección. Por decir, en la leche, cuando necesito remover la piedra de leche o la grasa, pues tengo que utilizar agentes de limpieza y desinfección bastante fuertes como son la soda o los ácidos, entonces también ese material debe ser resistente a este tipo de agentes químicos. La amplitud, que cuente con la amplitud suficiente, no solamente para que quepan los equipos y se pueda procesar, sino también para que puedan circular las personas y pueda circular el producto, desde que es materia prima hasta que se convierte en producto terminado. Tiene que estar señalizada para que fácilmente tanto el personal como el visitante se ubique en qué área está, hacia dónde debe continuar y cómo debe hacer sus desplazamientos. Les agradezco a los asistentes cerrar sus micrófonos, por favor. Se debe disponer de la señalización, pues tanto para seguridad del personal como de las visitas, saber dónde está ubicado, hacia dónde dirigirse y en especial cómo manejar los recorridos sin que la persona se vuelva un agente de contaminación. Físicamente deben de estar separadas las áreas grises de las áreas de proceso o áreas blancas que en algunas partes las llaman. Entonces tenemos las oficinas, la parte de recepción, producción, laboratorio, servicios sanitarios y otros, pues deben tener separaciones técnicas físicas de piso a techo y sus accesos y sus formas de ventilación no pueden estar hacia o dirigidas hacia el proceso. Deben tener también eso en cuenta en el momento del desarrollo de la infraestructura o de la instalación.
para todo el proceso y toda la planta se debe contar con un sistema de limpieza y desinfección, tanto de equipos como de áreas y de materiales. Y estaciones de limpieza y desinfección para los manipuladores, los lavamanos, los filtros sanitarios al ingreso de la planta, los lavamanos o a veces, dependiendo del tipo de proceso, van a estar dentro del área de proceso. Estos lavamanos son con el fin de mantener las buenas prácticas de manufactura, donde el operario o nuestros colaboradores se lavan y se desinfectan las manos con frecuencia y sobre todo cuando cambian de actividad. Acá tenemos algunos planitos de diferentes tipos de procesos, donde podemos ver pues, la distribución y la circulación. La idea es que el producto circule de manera libre durante todo el proceso, que no hayan cruces entre producto crudo, producto ya procesado o producto en proceso que ya ha pasado procesos térmicos y producto o materia prima que no ha pasado por este proceso. Y asimismo que el producto terminado tenga una salida, si es por la misma, que se tenga un manejo de tiempos y movimientos, y si no, que se cuente con los Joana, discúlpame, se te bloqueó el micrófono. Quedamos en la salida del producto, por la misma salida. ¿Nos escuchas? Joana, ¿te puedes, porfa, creo que estás en silencio, para que por favor pongas el micrófono activo, gracias. Ya no sé por qué se bloqueó, porque ni siquiera tengo acceso a la pantalla de la reunión cuando estoy hablando. Entonces ya lo desbloqueé y ya continuamos, ¿listo? Muchas gracias. Ya permítame un momento, porque entonces perdí acá. Quedamos acá, ¿sí? Sí, señora, sí. Listo. Entonces, por la diferenciación entre ingreso y salida de materia prima y de producto, acá por lo menos tenemos almacenamiento de materia prima, tenemos acá de nuestras áreas de producción, de proceso, el envasado y el etiquetado, la pileta y donde está almacenado los productos de aseo, el pasillo de circulación por donde circula el personal y se van moviendo los productos. Y ya tenemos acá el almacenamiento de producto terminado y la puerta de despachos, la puerta o salida para despachos. Es lo importante de todos los diseños, porque así como pueden haber plantas grandes y tecnificadas, también hay micro empresas o pequeñas empresas, que no quiere decir que si no tienen todo no pueden iniciar, no, por el contrario, se puede trabajar desde pequeño, pero siempre tratando de mantener una buena alineación de nuestro proceso, evitando la contaminación cruzada y haciendo un buen aprovechamiento de espacios. Aquí, por ejemplo, tenemos una planta de elaboración de quesos. Acá tenemos todo lo que es el área de cuajado, corte y moldeo. Aquí ya tenemos cuando el queso empieza ya se ha moldeado y está listo para pasar a la prensa. Entonces es importante siempre contar con los espacios suficientes para que el producto se movilice, para que se movilicen los operarios, y no tanto por ergonomía como por los temas de contaminación cruzada. Un proceso secuencial y espacio suficiente. Ya cuando entramos al detalle de cada una de las áreas o de las superficies que hace parte de nuestra planta, entonces pasamos todo lo que son pisos y drenajes, paredes, techos y estructuras elevadas. Entonces, siempre de pisos y drenajes, la norma tiene establecida una inclinación para que ayude al tema que no haya emposamientos ni retención de líquidos cuando el proceso es húmedo o se hace limpieza húmeda. Tenemos también para paredes que sean lisas, de color claro, de materiales que permitan fácilmente la limpieza y desinfección, y que entre pared-pared, pared-techo y pared-piso, las uniones siempre sean de tipo redondeado. Para con eso así facilitan las actividades de limpieza y desinfección, no se vuelven en rincones o en orillas que son de difícil limpieza, o acumulan hongos, mohos, o
o se deterioran inclusive por la misma fuerza o astringencia de los agentes de limpieza y desinfección que se requiere para dejarla limpia si termina en ángulo de 90. Todo lo que son techos y estructuras elevadas, si la empresa cuenta con cielo raso, falsos techos o dobles techos, ese espacio entre el techo primero y ya lo que es el techo de la infraestructura debe permitir que haya acceso de limpieza y desinfección, que allá también se pueda verificar su estado, que no se empiecen a anidar las plagas, que no se convierta tampoco en el cuarto de San Alejo donde se guarda lo que no sirve y que en realidad ni hay motivo para guardarlo porque no debería estar en la planta, que es lo que llamamos objetos en desuso. Aquí tenemos, este es el área de recepción de una empresa pequeña que hace derivados lácteos. Entonces aquí es donde podemos apreciar varias de las falencias de las cosas que no se quiere que sucedan. Entonces, por lo menos tenemos esta puerta que no sella herméticamente. Entonces, tiene dos espacios apreciables y amplios donde se permite el ingreso desde la parte exterior de corrientes de aire que pueden perfectamente llegar con tierra o con otros elementos que pueden llegar a contaminar mi proceso. Tenemos también aquí, muy juiciosos, tienen la estación de lavado de manos, pero la tienen toda invadida con baldes y con otros utensilios que en realidad cuando el operador necesita lavarse las manos no lo va a poder hacer. Pierde el hábito de hacerlo y no se cumple la práctica. Tenemos acá también este dispensador de toallas que terminó siendo, fue el soporte de un extintor, de otras cosas, el gancho para mezclar la leche. Lo vemos acá dispuesto, colgado en un área donde también tengo basuras y tengo el agente de limpieza y desinfección que utilizo en el área. Entonces, todos estos son errorcitos pequeños, pero que nos generan y nos facilitan las malas prácticas o la contaminación cruzada. Pisos deteriorados, rotos, media cañas deterioradas, rotas, el acceso del tubo que pasa del área de recepción a donde ya aquí en esta área vamos a tener el área de proceso. Tenemos entonces una pared que tiene una perforación bastante amplia que igual va a permitir el acceso de lo que sea a través de ese alrededor de ese tubo. Acá tenemos también otros ejemplos, espacios y empalmes entre paredes y techos que están abiertos, permiten el ingreso de plagas, de tierra, de lo que sea. Mal mantenimiento de las áreas superiores, desprendimiento de pintura de materiales que fácilmente pueden quedar en el producto, espacios abiertos, mal sellados, mal protegidos, que igualmente nos permiten acceso o ingreso de tierra u otros elementos. Aquí también tenemos espacios abiertos y mal terminados. Y aquí tenemos un espacio tenemos 3, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos la combinación de todo este detalle y miren en dónde estamos, en el área de empacado de producto, que es una de las áreas más sensibles. Entonces, toda esta parte de infraestructura juega un papel muy importante y es por eso que es un tema que el mantenimiento es a diario se debe revisar cómo están las cosas y cuidarlas, pues para evitar llegar a daños mayores. Los pisos, acá tenemos algún ejemplo, una media caña que este soporte metálico la fue perforando y la fue deteriorando. Entonces, la media caña es un material bastante resistente, pero la falta de adecuar bien las cosas lo que genera. Acá tenemos una media caña que está pintada y pegada. Aquí tenemos lo que se intentó hacer de media caña, que fueron tiras de láminas redondeadas, donde realmente esto ni cumple el papel y lo que hace es generar más trabajo, más sobrecostos de mantenimiento y focos de contaminación. Aquí tenemos, por ejemplo, una puerta de ingreso que permite también el ingreso de tierra y otros temas del exterior, porque no tiene los barredores, no está bien separada. Pisos deteriorados. Un ventilador, un extractor que no tiene la malla de protección. Entonces, cumplirá la función de extraer y de mantener un ambiente fresco acá, pero me permite la entrada de todo lo que pueda llegar del exterior o del área que está al otro lado. Aquí tenemos pues un ejemplo de algo más organizado, un piso demarcado. Aquí tenemos el tema de la protección de las conexiones eléctricas. A través de las conexiones eléctricas, el tema de rastreros, animales rastreros como ratones, cucarachas, se desplazan fácilmente por estas instalaciones. Por eso es importante protegerlas, que estén en buen estado y que no estén abiertas así expuestas. Unas por temas de mantenimiento, si yo hago con una limpieza húmeda puedo generar temas eléctricos, y la otra por lo que puede llegar o entrar por ahí.
que puede llegar. Rejillas sin protección, con acumulación, que ni cumplen la función, y pues también tenemos el tema de los ratones o las ratas de alcantarilla, que fácilmente por estos ductos pueden devolverse buscando comida, buscando albergue y llegar a nuestras áreas de proceso, nuestras plantas. Aquí ya pasamos al tema de puertas. Entonces tenemos puertas, ventanas y claraboyas que deben de ser de material resistente, de superficie lisa. Si se cuenta con dispositivos de cierre automático o ajuste hermético, pues mejor. Y si no, pues manejar un buen control, un buen manejo de protocolo de puertas. Las puertas deben mantener cerradas, en buen estado, que sellen bien y que cierren bien. Desde el área de proceso, cualquiera que sea, para iniciar proceso, para área caliente, área fría o producto terminado, empacado o envasado, no deben haber puertas que comuniquen directamente al exterior de la planta. Pues esto es lo que genera un gran riesgo en el momento en que se abra, entre lo que quiera. Lo mismo las ventanas que comuniquen entre una y otra área y que comuniquen hacia el exterior, las que comunican entre una y otra área, estar protegidas con película y con todo el tema por si es vidrio para el protocolo de rotura. Y si estas ventanas ya comunican hacia el exterior, pues tener el tema de control de insectos, bien sea a través del angeo. Y los vidrios de la ventana, como ya lo había dicho, con temas de protección, que los marcos y sus sistemas de cierre y de apertura pues mantengan en buen estado y que así no queden bloqueadas, bien sea para abrirlas o cerrarlas dependiendo del uso que se les dé. Acá tenemos algunos ejemplos de deterioro de lo que podemos encontrar. Entonces acá tenemos deterioro en las uniones de óxido, de lama, de otros, en la puerta, una puerta que no cierra bien. Y acá tenemos un área de dispensación o de empacado, que es un área bastante sensible, de alérgenos, es por el color, donde son controles bastante sensibles, donde se espera que haya protección tanto del producto para adentro y hacia afuera. Y no acá, como se puede ver ya con la luz apagada de un lado, vemos todos los espacios que permiten comunicación de un área a la otra. Y pues el estado físico, ¿no? Y la presencia de insectos donde así no estén vivos, pues se sabe que entonces ahí están llegando plagas, porque pues si están muriendo aquí es porque acá llegaron. Ventanas que comunican al exterior sin la protección de la malla anti-insecto, ventanas protegidas pero con acumulación de telarañas y insectos muertos, dispositivos electrónicos de conexiones electrónicas mal protegidos, que también me albergan o suciedad o plagas, puertas deterioradas, dañadas, con comunicaciones ambientales hacia otras áreas. Ya en esta parte entramos a lo que es el saneamiento básico del personal que nos colabora en las plantas. Entonces tenemos todo lo que es la disposición de unidades sanitarias, de locker, baños, vestieres. El baño, digamos que por temas de salud ocupacional y la reglamentación de salud ocupacional, que es de tipo laboral, no sanitaria, tiene algunas obligaciones. Cuando yo tengo 6 personas en una empresa, hasta máximo 6, pues puedo tener un baño combinado de uso mixto. Si ya tengo más de 6 personas, ya se deben separar. Se debe contar con una unidad sanitaria por cada 6 hombres y una unidad sanitaria por cada 6 mujeres y una unidad sanitaria por cada 10 hombres, si no ha cambiado la reglamentación, pero esa es más de orden laboral que sanitaria. Igual es comodidad y facilitarle al operario o a nuestros operadores las buenas prácticas de manufactura cuando hacen uso del baño, cuando cambian de actividad y van hasta el sanitario, a los baños a lavarse las manos, pues que cuenten con todo el tema para estar bien y estar cómodos. De esto siempre va a haber avisos alusivos a la necesidad de lavarse las manos, papeleras que sean de accionamiento no manual, grifos de accionamiento no manual, y eso ya es una exigencia de norma. Antes era que en lo posible fueran así, ahora sí es mucho desde la resolución 2674-2013 ya es obligación que los lavamanos y los grifos que se utilizan en las plantas de alimentos sean de accionamiento no manual, que tengan todos los elementos requeridos, agentes de limpieza y desinfección para las manos, sistemas de secado y pues papel sanitario. La zona de vestir es independiente al área sanitaria. El área sanitaria es un área sucia, es un área que es fecalizada, un área que pues igual está sometida a procesos de limpieza y desinfección, pero es un área que tiene
puede tener o generar altos índices de contaminación. Por eso los vestieres, que es donde yo me cambio la ropa, donde manipulo el uniforme que me voy a poner para entrar a las áreas de proceso, debe ser independiente de los baños. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, por lo menos tenemos un baño que es de tipo mixto, una empresa pequeña. Acá tenemos donde están dispuestos los utensilios de aseo. Acá está la unidad sanitaria y acá tenemos el lavamanos dotado con sus elementos. Acá tenemos otro ejemplo de lavamanos al exterior de un baño, con gel, con jabón, sistema de secado. Acá está para poner los guantes colgados y el accionamiento no manual, el accionamiento con el pie. Cosas que no deben pasar, el desorden en los lockers, elementos que vienen del exterior, comida expuesta, los zapatos, los lockers deben de ser de doble compartimento precisamente para guardar zapatos y ropa de manera separada. Y algo aquí pues del manejo de desechos al interior del locker que nos da a entender que primero no saben manejar bien los desechos y que algo está pasando acá porque hay de todo un poquito. Acá tenemos otro ejemplo pues de cosas que no deben pasar. La falta de limpieza en la misma instalación, de cuando instalamos lavamanos o mesas u objetos que tienen rebordes o curvas que hacen difícil la limpieza y desinfección. Entonces tenemos estos puntos muertos donde se acumula esta suciedad y se convierten en focos de contaminación. El mal estado, rejillas, deterioro, falta de limpieza, acumulación de óxido y de moho, pues son cosas que no deben pasar. Ya entramos a la parte que es de filtros sanitarios y sistemas de drenaje para ingresar a planta. El filtro sanitario son sistemas que, de acuerdo a nuestro proceso, si es húmedo o seco, nos permite evitar que el personal que ingresa a la planta se vuelva un agente de contaminación cruzada en su calzado y en sus manos. Entonces es de paso obligatorio, donde la persona se debe lavar las manos, se debe limpiar el calzado o cambiárselo, también como lo implementen depende, para el ingreso a la planta. Y debe ser de paso obligatorio, no que algunos pasen por un lado y otros sí pasan por ahí y no hay control de la buena práctica y si hay una exposición de contaminación cruzada. Debe tener la capacidad requerida según el volumen de los residuos que se generan cuando hay drenajes. Acá ya hablamos de la parte de drenajes dentro de cuartos fríos y congelación. Deben garantizar también el sellamiento y que no haya goteos. Y la ubicación de las trampas de grasa no deben afectar el proceso. Cuando la trampa de grasa aplica, hay empresas que no requieren instalación de trampas de grasa porque sus productos no generan residuo graso. Aquí tenemos algunos temas, por lo menos un filtro sanitario. Acá ya ingresa uno al área de proceso, acá está el filtro sanitario para desinfectarse los pies, lavarse y desinfectarse las manos y luego se ingresar al área de proceso. Aquí tenemos también otro. La limpieza y desinfección de calzado, limpieza y desinfección de manos y luego se ingreso a áreas de proceso. Aquí tenemos uno pues que está un poquito deteriorado y sin terminar, donde pues es una llave dispuesta con una pileta, pero pues no hay cepillo, no hay agentes de limpieza y desinfección, hay deterioro en la misma obra de que se hizo la pileta. O esta pileta que es de paso profundo para desinfectar, pero tenemos todo este espacio donde también el personal puede ingresar, donde prácticamente el personal, si quiere o no, se desinfecta los pies, ya lo hace por gusto, no porque debe ser una práctica obligatoria. El tema de desagüe, vemos digamos, este es una pileta bastante amplia y un desagüe bastante pequeño. Importante que los desagües den la capacidad. Desagüe sin protección, un desagüe sin la rejilla de protección, otro desagüe sin protección y elevado, o sea que toda el agua que queda de este nivel hacia abajo nunca se va a remover y se vuelve una contaminación. Desagües aquí también, que lo que queda aquí por debajo, ese residuo, se hace difícil mover y las terminaciones aún faltan. Desagües de punto redondeado, por acá pueden ingresar plagas, que eso ya está demostrado, por eso el desagüe sus puntos de desagüe deben de ser bien finos o contar con alguna trampa para evitar que haya reflujo de lo que se va o ingreso de algo. Desagüe sin protección, desagüe sin protección y aparte de eso atascado con material. Un desagüe pues que, ¿cuál es el sentido? O sea, acá tengo es un lavamanos y la tubería aquí quedó cerrada.
Entonces ya pasamos lo que va a ser nuestra área de manejo de residuos. En todas las plantas de alimentos se debe contar con un área de almacenamiento de residuos que debe cumplir la reglamentación sanitaria dispuesta por Minambiente o por las corporaciones autónomas regionales, dependiendo de donde se ubique la planta, para el manejo de los residuos. No debe representar un riesgo para el proceso, no se deben almacenar dentro de las áreas de proceso los residuos. Y tienen que tener una remoción frecuente, pues para evitar también que no se generen focos de contaminación dentro del área de proceso. Esa área de almacenamiento de residuos debe contar con separación física de la planta, estar construida en un material higiénico sanitario, contar con un punto de agua potable y los residuos orgánicos que se descomponen fácilmente, como el hueso, el cuero u otros que especialmente salen del procesamiento de cortes de carne, deben refrigerarse para evitar la descomposición y pues más contaminación. Estar identificado claramente y contar con agua potable para su limpieza y desinfección. Aquí tenemos por algunos ejemplos. Acá tenemos un punto de recolección de residuos marcado con sus bolsas, sus canecas. Ay, me adelanté. Tenemos otro aquí con canecas de metal y uno para las tapas. Aquí tenemos esta canastilla que se echa para tapas, bastante artesanal, con un propósito en especial, ¿no? Y solo para el tema de las tapas. Un material deteriorado de envase no es una posible caneca de basura. Esto no aplica en ningún caso. Como esto tampoco. Cuando tener un punto de recolección de residuos que está casi que desprotegido y expuesto, y aparte de eso no tiene ni la capacidad de almacenamiento para lo que se necesita. Cuando tenemos acá tenemos un ejemplo de un punto de recolección de residuos externo, construido externo a la planta, expuesto también al tema de la vegetación. Esta malla pues igual no garantiza nada frente a las plagas y rodeado de objetos en desuso, llantas, tejas, materiales, etcétera. Y esto es lo que no se quiere. Almacenar los residuos en áreas de maquinaria, donde aquí tengo pues un sistema de refrigeración y tengo almacenamiento de residuos que nada tiene que ver un tema con el otro. O aquí por lo menos es la evidencia que los residuos han estado expuestos al acceso de plagas. Todas las bolsas están mordidas, rotas y perforadas. Aquí tenemos un ejemplo cuando toca tener un cuarto de refrigeración para manejo de residuos de fácil descomposición. Hasta aquí pues vamos con todo lo que es infraestructura en general. No sé, Adriana, si quieres atendemos unas preguntas mientras tanto. Sí, señora, precisamente tengo 2 preguntas. Inicialmente nos informaste que el concepto sanitario es gratis. ¿Qué sucede si en la primera visita o en la visita inicial encuentran algunas falencias en las instalaciones? Bueno, actualmente el instituto tiene un acta ponderada, que es donde se califican los ítems y se van dando una numeración. Al final, y por línea, la calificación se hace por línea de proceso. Al final se hace un promedio de todo el establecimiento que junta toda la calificación de todas las líneas de proceso. Si esta calificación está por encima de lo que ya tiene establecido el instituto, la planta queda con concepto favorable y pues sujeta a mejorar las falencias que se dejaron puestas en esta acta. Ya si la empresa quiere subir de porcentaje de cumplimiento, que va de 0 a 100, donde para pasarlo va por encima de 70, si quiere subir de ese 70 a ese 100 en porcentaje por algún negocio o por algún tema en especial, ajusta sus recomendaciones. Las recomendaciones son, no, más que recomendaciones en realidad son exigencias. Las exigencias que quedan, se ajustan las exigencias y puede solicitar la visita de verificación. Ya es diferente cuando se va a la planta se encuentra en condiciones sanitarias muy precarias y queda por debajo de esta calificación y se toma una medida de suspensión de trabajos y servicios. La planta no puede operar hasta que no subsane todas las falencias y solicite el levantamiento de la medida sanitaria, donde ya el concepto sanitario, el porcentaje debe quedar por encima de este. Ok. En el caso de querer subir ese puntaje, la segunda visita, llamémosla así, ¿es gratis también? Sí, todo lo que son visitas sanitarias de concepto de oficio, mucho de emisión de conceptos sanitarios son de oficio, son el deber ser de la parte de la vigilancia del INVIMA en cuanto a salud pública y no tienen costo. Las visitas que sí tienen costo es cuando ya hablamos de procesos de certificación, pero las de emisión de conceptos sanitarios son gratis. Perfecto, Joan. Tenemos una consulta, una pregunta en el chat. Dice, buenas tardes.
En el tema del diseño, el área de producción y el área de almacenamiento pueden estar en un segundo o tercer piso. Pueden estar en los pisos que hayan dispuesto en la infraestructura. Lo importante es la comunicación y el acceso, que para llegar a esta área el producto en proceso y para salir de la misma no se cruce ni genere contaminación cruzada en su movimiento por los otros pisos donde se disponen otras actividades u otras áreas de la misma empresa. Ok, Joana, muchas gracias. Listo. Por ahora, estas son las preguntas. Eso, en el chat hay una que es si se puede compartir un acta de evaluación. Quien desee tener acceso al acta de evaluación la puede la puede solicitar a través del sistema de PQRs del INVIMA. A través de ese sistema de PQRs del INVIMA es donde la puede solicitar y se le da una copia del listado de chequeo que se emplea actualmente para hacer las visitas de concepto sanitario. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces ya en la parte, creo que me adelanté. En la parte de los equipos empleados para el proceso de alimentos, pues los equipos empleados para el proceso de alimentos deben dar la capacidad del volumen de lo que se quiere procesar de acuerdo a la producción que yo tengo establecida. Generalmente estos utensilios se disponen en áreas donde está la fabricación, el empaque, el almacenamiento. Algunos requieren producción de vapor y las cámaras frigoríficas o cuartos fríos. Entonces, estos equipos también deben de tener en su diseño un diseño higiénico-sanitario que permita la limpieza y desinfección con facilidad, que no se vuelvan un agente de contaminación, que su material no se vuelva poroso y se empiece a desprender y a quedar en el alimento. Condiciones específicas, dar cumplimiento a la resolución 683, que es la resolución general de todo lo que son materiales en contacto con alimentos, en contacto directo y los envases. Y para eso de ahí se desagregan dos. La 4142, que es para materiales metálicos, y la 4143, que es para materiales poliméricos o plásticos, teflones, plásticos, todo lo que sea de tema polimérico plástico es la 4143. Y estas reglamentaciones pues se deben cumplir tanto en los equipos que tienen contacto directo como en el material de envase que va a ir en contacto directo con el alimento. Importancia de todos estos equipos, que los ángulos internos tengan curvaturas suaves, que no hayan puntos o excesos de soldadura que lastimen al personal cuando lo limpia o que se vuelvan focos de contaminación. Las mesas y superficies que sean lisas, sin bordes o sin aristas que generen dificultad de la limpieza, cortaduras en quien la hace o acumulación de material de focos de contaminación, acumulación de suciedad o de partes de los alimentos procesados. Los recipientes para los desechos que son de material no comestible o lo que se cae al piso, lo que no va a ir a consumo humano, deben ser en material resistente y deben permanecer tapados y a pruebas de fugas para que no generen ni derrames ni contaminación en el área de proceso. Las tuberías que se utilicen en los procesos deben ser desmontables para que yo pueda hacer procesos de limpieza y desinfección. Y si son fijas, deben permitir la recirculación de sistemas de sustancias de limpieza. Es por lo menos en las grandes industrias se utilizan los procesos, los CIP, que es limpieza interna en punto, donde tenemos agentes, las tuberías son elevadas, son tuberías en acero, son tramos bastante largos de tubería, pero se utilizan sistemas cerrados de limpieza y desinfección que garantizan que dentro de la tubería no va a quedar residuos que puedan hacer o afectar. Importante, las piezas y accesorios de los equipos que requieran lubricación deben ser con lubricantes grado alimenticio. Las roscas, acoplamientos, tuercas y arandelas deben de estar dispuestas de buena manera y no que queden o en contacto directo con el alimento o que no estén fijas o bien apretadas y terminen dentro del producto. Evitar las conexiones peligrosas, tanto mecánicas como eléctricas, tanto por el buen funcionamiento del proceso como por el buen estado de salud de nuestro personal operador. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que puede pasar y lo que no debe pasar. Lo que hablábamos de los temas de tanques grandes y de tubería anclada y tubería fija, que debe permitir que a través de ella circulen agentes de limpieza y desinfección con contrastes ácido-alcalinos y temperaturas que permitan el arrastre y la limpieza y desinfección completa. Acá tenemos una fábrica donde estaban haciendo actividades de limpieza y desinfección y se pueden dar cuenta que todo lo mueven y lo cambian y limpian por todos los lados.
Acá tenemos unos equipos pues que están directamente, acá tenemos la pared con falta de mantenimiento expuesta. Acá sale de un horno y esta es una banda de enfriado. Y pues lo que no debe pasar, que algunas alacenas o algunos equipos dispuestos en las áreas de proceso se conviertan en áreas de desorden o en focos de contaminación. El uso de mangueras o conductos que no se limpian bien y mantienen residuos, que esto va contaminando el producto. Mesas con terminaciones que no favorecen las actividades de limpieza y desinfección y que acumulan suciedad. Conexiones peligrosas, un tema de una conexión eléctrica que está sostenida por el tubo y la mano de Dios, que perfectamente puede generar un corto, cualquier cuestión. Una tapa también mal dispuesta. Estas son conexiones que ni por limpieza y desinfección ni por salud ocupacional deben disponerse así. Y pues son equipos ya deteriorados, con desorden de todo tipo, con el calderito, con todo, que pues son cosas que no deben pasar en las plantas de alimentos. En cuanto a las condiciones de instalación y funcionamiento de los equipos y de las áreas, los equipos deben de estar en una secuencia lógica en la medida en que avanza mi proceso. Si yo voy a procesar frutas, primero lavo, desinfecto la fruta, luego la parto o la porciono, luego vendrá el despulpado y luego vendrá el proceso térmico si la voy a sacar con algún proceso térmico y luego vendrá el área de envasado. Entonces la idea es no tener el área de envasado entre el área de desinfección y despulpado, sino son cuestiones que deben ir puestas en una secuencia lógica. Las tuberías elevadas, en la medida de lo posible, no pueden estar por encima de las líneas de producción donde tengo producto expuesto. Generalmente esto sucede mucho cuando en los ambientes hay contraste de temperatura y generan condensaciones. Yo tengo una tubería elevada que lleva un líquido frío y aquí alrededor tengo un área de proceso con producto expuesto y acá estoy a una temperatura ambiental o superior en unos 35 o 40 grados. El contraste me va a generar acá condensación y esa condensación, ese goteo, va a terminar cayendo en las áreas de proceso sobre mi producto con lo limpio o lo sucio que pueda estar la tubería. Por eso es importante dar ese manejo. La lubricación con sustancias permitidas, que ya lo habíamos hablado, y el uso razonable de estas sustancias, pues que no genere contaminación, que nuestro producto no resulte enriquecido con grasa grado USP. Es importante. Entonces, ya pasamos a la parte de lo que son los sistemas documentales, de los programas de saneamiento básico. No sé si haya más preguntas, Adriana, y hacemos una pausita. Sí, señora. En el chat tenemos una. Dice, buenas tardes. Específicamente en las plantas de suplementos dietarios de BPM exigidas, ¿son iguales, menores o superiores las exigencias en industrias cosméticas y farmacéuticas? Bueno, primero hay que hacer una diferenciación. En Colombia el suplemento dietario está definido como un producto que suple una necesidad en vitaminas, minerales o nutrientes que el organismo por alguna manera ya no las toma o la persona las necesita por alguna patología o por algún tipo de actividad que realiza. Y precisamente como es algo que suple, algo que va más allá de lo que nos alimentamos, esto en Colombia es vigilado por la Dirección de Medicamentos y Alimentos. Entonces, suplementos dietarios y farmacéutica tienen su propia reglamentación y son vigilados desde la Dirección de Medicamentos y Alimentos. Las industrias cosméticas pues están dentro de la parte de la Dirección de Cosmético y Aseo, de todos los productos de aseo hogar, de higiene y limpieza. Entonces, sí hay diferenciación y hay reglamentación diferente. Obviamente, cuando hablamos de suplementos y la industria farmacéutica, estamos hablando de productos que están diseñados para tratar, sobrellevar, prevenir o controlar un diagnóstico. O sea, esto es mucho más allá de un alimento. Por tanto, tienen su propia regulación y tienen su enfoque debido a lo que son. Y obviamente es una reglamentación muy exigente. Por ejemplo, para algunos de estos productos, para otorgar el registro sanitario, la planta debe no solamente tener las buenas prácticas de fabricación de medicamentos o suplementos, sino estar certificada. No solamente hacerlo bien, sino tenerlo certificado. Entonces, en ese escenario, frente a alimentos, ¿qué hacemos? En alimentos, el registro sanitario se otorga en la buena fe y a partir de que el interesado tiene su registro, puede empezar la fabricación. De ahí es incluido en un mapa de riesgos y de acuerdo al riesgo del alimento se hace la visita de IBC.
Y también por la misma necesidad. Los alimentos son de primera necesidad y son para satisfacer la primera necesidad del hambre. Entonces, como hay diferencias del enfoque del producto y la naturaleza de cada uno, sí, obviamente las especificaciones son diferentes. Y todo lo que tenga la línea de farmacia o de suplemento dietario que en Colombia es tratado como un medicamento, pues es mucho más exigente que un alimento. Perfecto, Joana, muchas gracias. En el chat por el momento no tenemos más consultas. Listo, entonces continuamos. ¿Están viendo la presentación, sí? Sí, señora, se está visualizando. Listo, es como yo trabajo con dos pantallas, no sé ni cuál están viendo. Estamos, Listo. en este momento está proyectada desde el sistema documental. Listo, gracias. Bueno, en el sistema documental, la resolución 2674 tiene establecido que las empresas deben contar con un sistema documental que garantice el sistema de calidad. Son planes de saneamiento básico. Entonces tenemos el programa de agua, el programa de control de plagas, el programa de mantenimiento, el protocolo de trazabilidad, con el manejo de proveedores, que los vamos a ir viendo más adelante, ¿listo? Aquí básicamente un programa que tiene un objetivo, un alcance, unas definiciones y un marco conceptual, el desarrollo del programa y los formatos y registros asociados. El objetivo es la finalidad que cumple el programa. Entonces, por decir, el laboratorio debe tener, el laboratorio, pues laboratorio no le dice a aquellas empresas que se dedican a fabricar alimentos en polvo o líquidos, o fábricas de alimentos, igual siguen siendo fábricas de alimentos, así uno les diga laboratorio. Digamos, la fábrica de alimentos o el laboratorio, y aplica en el de limpieza y desinfección para todas sus áreas, equipos y las actividades que se hacen dentro de la planta. No es por pedazo ni en una parte, sino aplica para toda la planta. Ese es el objetivo. Y digamos, de objetivo tenemos que, la finalidad, ¿cuál es? Mantener lo que se necesita en la operación, y la operación en un estado de limpieza y desinfección que no afecte la inocuidad del producto. Por ejemplo, el alcance aplica para todas las áreas, las plantas, los equipos y el personal que trabaja en la empresa tal. Y las definiciones y el marco conceptual. Entonces, las definiciones yo las puedo tomar desde los marcos, desde las normas. Yo puedo tomar las definiciones que están en la resolución 2674, en la de agua potable, dependiendo del programa que estemos hablando. Los términos de ahí son los conceptos relevantes, los de relación y relación directa con el programa que se está desarrollando. El desarrollo pues describe todas las actividades, qué se hace, cómo la hace, quién la hace, cada cuánto la hace, quién verifica, quién es el responsable. Puede trabajarse a través de descripciones, de diagramas de flujo. También en el programa de trazabilidad se incluyen todo lo que son las variables de control del proceso y del alimento o producto procesado. El formato y el registro pues son todos los registros asociados a estos programas que nos permiten dejar la trazabilidad y la evidencia que las actividades se están desarrollando tal como me las propuse y están propuestas de acuerdo a lo contemplado en la reglamentación sanitaria. Entonces, por ejemplo, el programa de mantenimiento debe estar escrito, implementado, y se incluye el mantenimiento de todos los equipos y utensilios utilizados en todo el proceso productivo. Generalmente se cuenta con las hojas de vida de los equipos, donde están las especificaciones técnicas, y asociado a esto pues se lleva el registro del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo del que estemos hablando. Debe estar la descripción de uso, cómo se enciende, cómo se apaga, cada cuánto se debe hacer mantenimiento, cuáles piezas se pueden manipular o no, dependiendo del equipo que se esté hablando. Y también el cronograma de mantenimiento preventivo para evitar todos esos daños sorpresivos o esas paradas de producción que, aparte que son un sobrecosto en mantenimiento, pues son también un tema de incumplimiento en producción y que puede llegar a un incumplimiento a clientes. El mantenimiento no debe generar presencia de agentes contaminantes. Y la eficiencia del programa de mantenimiento se verifica cuando uno va haciendo la observación en los recorridos y en las áreas de proceso. Cuando uno evidencia que todo está en buen estado, pues se nota que hay un buen mantenimiento y un buen manejo de los equipos. Cuando hablamos de este punto de que no debe generar presencia de agentes contaminantes, es muy importante entender los roles. Cuando producción requiere que revisen un equipo, debe entregar el equipo limpio y organizado, sin residuos de alimentos ni nada por el estilo. Y cuando mantenimiento ya entrega el equipo en operación, igualmente se lo reciben limpio, el equipo debe ser objeto de limpieza y desinfección para retomar las labores de fabricación. Aquí tenemos el programa y registro ya de agua potable.
Por norma, la planta debe contar con un tanque de almacenamiento de agua potable que le dé la capacidad para un día de producción, tanto para las actividades de producción como de limpieza y desinfección. En estos, pues tener claro cuál es nuestra fuente, que el agua se mantenga potable, bien almacenada, que el plano de distribución del agua pues llegue de acuerdo a las necesidades, a los baños, al área de proceso, a todas las áreas donde se necesita. Todos los días se debe verificar el nivel de pH y de cloro que tiene el agua, que son las dos variables que me demuestran que el agua es potable y es apta para usar para productos de consumo humano. La tubería debe estar identificada en buen estado, evitar contaminación cruzada en la misma tubería. Ahí se pide, más que se pide, es muy bueno para la planta también contar con un plano hidráulico, saber por dónde va su tubería de agua potable, que si hay un daño, una humedad, una filtración, se sepa cómo manejar y de dónde viene, y no que no, eso es agua potable y es una humedad y abren la pared, resulta que no, que era una bajante de aguas negras o de aguas lluvias. Entonces es muy importante conocer la infraestructura y la distribución del agua de nuestra planta. Como les comentaba, debe tener un tanque de almacenamiento en un material resistente, protegido, identificado con su volumen y su capacidad. Y ese tanque debe estar sometido también a actividades de limpieza y desinfección constantes. Evitar este tipo de daños y de corrosiones en la tubería que utilizo para el manejo del agua. Ya entramos a la parte del manejo integrado de residuos y de plagas. Para manejo integrado de residuos sólidos, pues importante tener en cuenta y conocer cuáles son los residuos que yo genero, el volumen y ubicar dónde voy a tener ubicados los residuos ya en su punto final de almacenamiento antes de entregarlo al operador o al sistema de recolección de basuras de la ciudad o del municipio donde nos encontremos. Y la ruta sanitaria, que la manera como yo evacúo los residuos sólidos de las plantas de alimentos no genera contaminación cruzada en este proceso. En el programa de plagas siempre es de enfoque preventivo. Si la planta es hermética, está bien diseñada, no tiene aperturas que permitan el ingreso de animales, si se maneja un buen protocolo de puertas, pues digamos que las actividades de fumigación o de cebaderos o de todo esto hacen parte, son de las actividades correctivas. Fumigar no es una medida preventiva y eso es muy importante. Por eso es importante controlar las ventanas, las aberturas de ventilación, la parte de abajo, los barrederos de las puertas, que las instalaciones estén en buen mantenimiento, el langeo esté bien dispuesto, las ventanas estén en buen estado, que las corrientes de aire y los dispositivos de cierre automático, si se dispone de ellos, estén en buen estado, porque pues una cortina de aire que no funciona, pues es lo mismo, o una puerta que está bloqueada, pues también representa como si no hubiera ni puerta. Entonces, si uno es consciente, pues digamos todos somos conscientes, las plantas no son un domo aislado donde no llega nada, y más cuando tenemos fábricas de alimentos ubicadas en áreas rurales. Ahí no solamente hablamos de lo que conocemos como plagas, como insectos, rastreros, arañas, cucarachas, moscos y ratones, sino también hablamos de fauna silvestre o hablamos también de animales domésticos o animales de temporada, dependiendo la época y la temperatura ambiental de la región donde está la planta. Aquí como podemos ver que los cucarrones o las aves o las salamanquejas en tierra caliente o en alguna parte los anfibios o algunas aves de migración que hacen estaciones en algunas zonas. Entonces es también conocer a qué tipo de plaga estoy expuesto, hacer ese diagnóstico, en dónde estoy ubicado y a qué estoy expuesto. Y el control también de animales domésticos o personal ajeno al proceso de los cercos perimetrales. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, por decir las mallas anti-insectos. Aquí tenemos dispositivos electrónicos y redes de comunicación electrónica sin un buen manejo, un buen mantenimiento, protección, y pues que son la apertura y la llegada de cucarachas. Lámparas contra insectos en áreas pues que a veces ni cumplen una función o si las dejan ahí resulta que es un área envasado o un área sensible, pero entonces ¿cómo llegan los insectos o por qué están las lámparas en un área donde no deberían llegar? Entonces eso también es cierto, estas lámparas deben de estar, si las van a instalar, es en sitios donde de verdad meriten y no que por el contrario demuestran que no hay un control. Una instalación de cebaderos que si ustedes aquí observan acá hay un espacio abierto y profundo entre la pared y el piso.
y el cebadero lo pusieron acá y pues yo la verdad no veo que un ratoncito pegue el brinco a voluntad para comerse un cebo con veneno. Lámparas antiinsectos en un área de maduración de quesos que no tiene sentido de por qué estar ahí. Entonces estos son los ejemplos que se tienen y conocer muy bien en dónde estamos ubicados y ese aislamiento que nos puede ayudar a estar aparte de las plagas. En este de unos programas que se toma un tiempo para revisarlo y para hablar de él es porque el control de plagas es un juego de todo, de la hermeticidad de la planta, de un buen proceso de limpieza y desinfección, de capacitación al personal y un buen mantenimiento de la infraestructura. Eso nos da un buen control de plagas con análisis de información. ¿Por qué? Porque si la planta no es hermética, pues entran las plagas. Si no hay limpieza y desinfección, entonces hay desorden, hay desaseo y hay posibilidad de que ya ingresó, de que anide y que encuentre casa y comida. Y si no hay buen mantenimiento, pues peor aún. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que todos esos factores influyen en este programa. En el programa de limpieza y desinfección, primero que todo, conocer muy bien nuestro proceso, tenerlo muy claro, si yo requiero una limpieza húmeda, si requiero una limpieza seca, dependiendo cómo está mi proceso, cómo está mi infraestructura. Son objetos de limpieza y desinfección todo, áreas, pisos, paredes, equipos, utensilios, los vehículos en que se transporta la materia prima y el alimento, los baños, todo lo que esté dentro de la planta y todo lo que tenga contacto con el alimento es objeto de limpieza y desinfección. En este programa es muy importante conocer qué utilizo y cómo lo utilizo y cuánto tiempo de contacto se deja, en especial los desinfectantes, para que tengan el efecto que estoy buscando. Deben haber actividades de verificación que me ayuden a revisar si se hizo, si no se hizo y si quedó bien. Planes de muestreo microbiológico que muchas veces son las que validan y verifican que esto está funcionando. Contar con agua potable a buena temperatura y presión de acuerdo a la limpieza que se requiera, porque si yo tengo una limpieza húmeda y aparte de eso tengo grasa, pues el agua caliente me puede ayudar muchísimo más. Y en sitio donde se almacenan los agentes de limpieza y desinfección y los instrumentos, pues deben de estar apartados del área de proceso, deben de estar en un lugar ubicado en la planta con un acceso restringido, rotulado y con ventilación. En la limpieza y desinfección hay algunos procesos que tienen contacto directo con el alimento. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es un eviscerado de truchas y tenemos el enfriamiento de la trucha después de eviscerada con hielo y agua. Acá debe mantenerse una concentración de cloro, que es muy importante para el producto y para la actividad que se está realizando, para evitar la proliferación de microorganismos. Y acá hay un ejemplo de cómo se miden esas concentraciones a través de tirillas de color, donde contrasto contra un color, una tabla o el mismo frasco donde vienen las tirillas y puedo ver si está cumpliendo o no mi concentración y estar pendiente de eso. Disponer de dispositivos en buen estado, elementos de limpieza y desinfección en buen estado, marcados. Algunos los diferencian por color, por áreas, producción, empaque, procesados, pasillo y canastillas, que es también muy útil, les ayuda mucho a mantener la limpieza y la desinfección y evitar la contaminación cruzada. En cuanto al personal, en cuanto a ese personal operador o nuestros colaboradores, actividades importantes que estén formados en buenas prácticas de manufactura, que tengan educación sanitaria. La norma pide que sean 10 horas como mínimo, pero generalmente una formación sanitaria para crear el hábito son capacitaciones que se repiten constantemente para crear esos hábitos, para mantenerlos, para también ir avanzando en la medida que aparecen nuevos riesgos o nuevos temas. Por lo menos muchos de los asistentes que estamos acá hemos visto cómo han cambiado los procesos de limpieza y desinfección y de producción en las plantas a partir del COVID. Y entonces todos esos cambios nos llevan a que la capacitación sea constante. Se deben registrar, se deben hacer de forma continua y se deben verificar bien sea a través de observar a nuestros operadores cómo se desempeñan en sitio, también durante las actividades de capacitación hacer evaluaciones. Y lo importante es que siempre los aspectos sean para prevenir la contaminación de los alimentos y producir siempre alimentos inocuos y seguros para nuestros consumidores. La indumentaria que se le debe dar al personal, tanto para protegerlo a él como para proteger el proceso, de acuerdo al proceso que se tiene, y que esa indumentaria permanezca en buen estado y permanezca limpia. Y su estado de salud.
un reconocimiento médico donde la persona es apta para manipular alimentos, un certificado de control periódico y atención por razones clínicas o epidemiológicas. Personas con virosis, con gastroenteritis u otras, pues deben ser retiradas de la línea de proceso y que pues ya después de la incapacidad hasta que demuestren que ya están aliviadas, volver nuevamente a sus áreas. Lo mismo cuando haya hallazgos positivos para parásitos o casos de dermatitis en personas que tienen contacto directo con el alimento. Hasta que no esté tratado y comprobado que está bien, no debe volver a este puesto para evitar el riesgo de contaminación del producto. Y pues se reubica en otra tarea donde él pueda seguir laborando mientras se alivia, si no necesita incapacidad al padecimiento que tiene. Ya venimos a la parte de control de materias primas e insumos. Hay que conocer muy bien a nuestros proveedores. Entonces, para eso debemos contar con un programa que esté debidamente documentado e implementado, donde hay un control a proveedores, donde se registra la procedencia y la rotación de las materias primas teniendo en cuenta la vida útil. Lo primero que llega es lo primero que se gasta, no almacenar materias primas vencidas porque eso no es apto ni es sano. Aprender a hacer esa compra y esa rotación de acuerdo a los volúmenes de producción para que no se queden ahí y se venzan o no nos quedemos sin materia prima e incumplamos con pedidos. Y conservarlas a las temperaturas requeridas. Las fichas técnicas y los envases de las materias primas traen observaciones de conservación. Algunas dicen consérvese en refrigeración, pues las de congelación sí es más que evidente, otras se deben conservar en refrigeración. Y en algunas zonas del país que el clima es caliente, algunas tienen que consérvese a menos de 16 grados centígrados. Entonces se generan cuartos con aires acondicionados o con algún sistema de refrigeración que no va de 4 a 2, sino pues garantiza esas temperaturas que requiere la materia prima. Entonces acá tenemos los temas de materia prima. Hay que abastecernos pues de temas de lugares conocidos donde podamos hacer rastreabilidad de nuestras materias primas, que no estén almacenadas directamente contra el piso o almacenadas con otro tipo de elementos, de trasteos, de cosas que nada tienen que ver la una con la otra. El manejo que yo le doy cuando ingresan a la planta, ya como las dispongo, y la protección de las mismas cuando las estoy almacenando. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de lo que no se debe hacer o de lo que sí puede llegar a funcionar, dependiendo las necesidades. El flujo de operación. El flujo de operación es cómo se mueve nuestro alimento desde una materia prima hasta que se convierte en un producto terminado. Su flujo pues debe ser de tal manera que no sea encontrado, no se crucen las operaciones y se contamine. Puede ser en S, en L, en U, en Z. Hay muchas formas de hacerlo y también depende de cuál es la infraestructura, si es por pisos o si tengo 2 pisos o 2 áreas o una sola área horizontal amplísima, pues ya determino cómo lo manejo. ¿Listo? Entonces ahí se dispone de un flujograma para primero conocer nuestra área y cómo la voy a distribuir. El flujo de personal también debe de evitar la contaminación cruzada. Si yo tengo el proceso, que mi proceso inicia acá, pero por acá cerca no puede entrar el personal, sino tiene que entrar por acá siempre. Pues cuando estemos en plena operación y si acá tengo producto crudo, y acá tengo producto en proceso y acá producto cocido, pues la misma circulación del personal se me va a volver en un foco de contaminación. Por eso es que la secuencia lógica es para los equipos, para el proceso y para el personal que trabaja en las áreas. La capacidad instalada de la planta debe ser acorde al volumen de producción para que se evite la contaminación, el retraso o la retención indebida de productos porque no hay espacio o no tiene cómo rotar. En cuanto a control de variables de proceso, pues dependiendo del alimento voy a tener infinitas o una o varias o 2 con variables de proceso. Puedo tener temperatura, presión, caudal, humedad, la dosificación de conservantes o de alcalinizantes o de algunos productos que requieren control en sus dosis. En sus dosis no, en sus pesos, dentro de la formulación, porque ya tienen una DMO, que es una dosis máxima de uso que de ahí para arriba puede tener afectación en la salud, o la concentración de azúcares o sólidos. Estas variables, pues digamos, las validan y se monitorean de acuerdo a la necesidad del producto y para garantizar la inocuidad y la calidad del producto. Por ejemplo, en una mermelada se garantiza inocuidad y calidad de producto también a través de la cantidad de sólidos. Si tiene muy bajitos sólidos, no voy a tener una mermelada, sino voy a tener una salsa o un producto que va a ser como una gelatina cortada, que puede tener partes gelatinosas y partes líquidas.
y aparte de eso se puede contaminar o fermentar fácilmente, porque si la concentración de azúcar no es la dada o la que se requiere, pues fácilmente se puede contaminar en la manipulación. Entonces hay variables que se vuelven de doble propósito, no solamente para inocuidad, sino también para calidad de producto. Siempre se deben tener los límites establecidos, cada etapa debe estar identificada qué variable se mide y asimismo llevar los registros para mantener la trazabilidad y siempre ofrecer productos de calidad e inocuos a nivel de consumidor. El control de variables de proceso, aquí vemos algunos ejemplos. Entonces, en el tema de filetes de pescado, aquí tenemos un control de temperatura de variables, el control de temperatura en cuartos fríos, que el sensor no es la mano, el sensor debe estar puesto y dispuesto en el área más caliente del cuarto frío. Generalmente las áreas más cálidas de los cuartos fríos son detrás de los difusores, pero de pronto si yo tengo unas puertas de apertura grandes, hay que mirar cuál sería el punto más caliente dentro del cuarto frío, y ahí es donde la termocupla debe estar ubicada, porque si ese es el punto más caliente, ahí me lee. Entonces si ahí está refrigerando, pues en el resto del cuarto la temperatura es óptima. Algunos medidores de humedad y temperatura que se disponen en espacios donde hay material que de pronto no requiere refrigeración, sino es solamente humedad. Si yo instalo un control de humedad y temperatura, primero es porque lo requiero, y segundo porque muchas veces la materia prima o el producto así lo dicen. Por decir los materiales lácteos sólidos en tierra caliente, la leche en polvo, los sólidos de leche, el suero en polvo, en algunos sitios que no solamente el ambiente es cálido, sino es húmedo, pues se debe controlar un poco este factor porque puedo dañar el producto. Aquí tenemos lo que no se debe hacer. Acá esta pobre balanza la cogieron para todo, para sostener el teléfono, la pita y los papeles. Estas son cosas que nunca se deben hacer con los instrumentos de medida. En la conservación del producto en proceso, ¿qué es importante en esto? Que el producto siempre se esté moviendo y esté tomando los tiempos que se tienen establecidos, pero no se tome más entre una etapa y otra. ¿Por qué? Porque cuando empiezo ya a retener producto en las líneas de proceso y empiezan a haber cambios de temperatura en él, empiezo a tener proliferación de microorganismos y daños también de calidad. Puedo perder la emulsión, puedo perder las características de crocancia o de dureza que puede llegar a tener un producto por esos cambios, estar expuesto a retenciones, a humedades o cambios de temperatura que generen estas actividades. De todas estas actividades, pues hay que mantener un registro de monitoreo de esas variables para que den garantía de la conservación del producto dentro del proceso. Y especialmente en los lácteos y en los cárnicos es donde la línea debe siempre operar como en secuencia y como un relojito para evitar esos daños en esos productos de alta sensibilidad por su contenido nutricional y de humedad. En el envasado es una de las últimas etapas del producto. Entonces los envases, cumplir con la reglamentación que ya mencionamos, que es la misma que deben cumplir los equipos en contacto directo. Es un área limpia, un área independiente. La operación de envasado y embalaje se realiza de manera independiente que evite la contaminación, y en esta parte es donde se dispone del loteado, del número, se le asigna el lote al alimento, y ese lote y esa fecha de vencimiento es la que nos va a dar los soportes para hacer trazabilidad. Y ahí tenemos pues diferentes ejemplos de alimentos envasados. Aquí ya vemos el tema ya de la asignación de los lotes. Aquí tenemos una trucha eviscerada y empacada al vacío, una cajita de leche. Acá tenemos una distribución de frutas y verduras donde están haciendo una desinfección de las frutas y de las verduras dentro del carro. Acá tenemos un envasado de miel. Como la miel no necesita fecha de vencimiento, pues también por eso podemos apreciar esa característica. El sistema de aseguramiento y control de calidad que por BPM debe tener una planta, es un procedimiento documentado, políticas claramente establecidas, políticas de calidad que debe conocer desde el gerente hasta el último operador de toda la planta. Todos deben de estar familiarizados de cómo se controla la calidad y la inocuidad de los alimentos procesados y cómo se mantienen esas buenas prácticas para garantizar la salud de los consumidores. Igualmente debe incorporar todo lo que es el plan de muestreo, las pruebas de laboratorio y el seguimiento a esos resultados rechazados, y el procedimiento de quejas y reclamos. A través de las quejas y reclamos también se detectan a veces falencias o se pueden prevenir
fallas que puedan generar una afectación a un lote grande de producción o que nos generen un recall, una alerta sanitaria, un tema que ya compromete pues la imagen, el buen nombre de la empresa y muchas cosas más. En la verificación que se hace sobre producto, entonces sobre producto podemos hacer la medición de variables físicas, microbiológicas o químicas dependiendo. Entonces aquí tenemos las frecuencias de los planes de muestreo. Se puede trabajar en el laboratorio si la planta cuenta con laboratorio, se puede contratar el servicio a un laboratorio externo, pero quien es responsable de hacer el monitoreo y a liderar el programa de muestreo y conocer cómo está y validar a través del programa de muestreo, validar cómo está la producción de la calidad de su producto procesado, la calidad de su ambiente de trabajo en cuanto a temas microbiológicos y físico-químicos o las calidades de sus materias primas, es el establecimiento, así lo haga a través de un laboratorio de un tercero. Tener siempre el manejo de resultados rechazados y generar estadísticas. Muchas veces se hacen frecuencias bastante cercanas y resulta que tengo estabilidad en mis resultados y mi producto me ha demostrado que es estable y es inocuo, entonces puedo modificar esas frecuencias o me puede pasar al contrario. Tenía frecuencias muy amplias, encontré un error, tuve un reclamo, tuve una alerta, entonces ahora me toca hacer monitoreos más cercanos para determinar la causa raíz y corregirla. La vida útil del producto, un factor muy importante, que es donde se determina la fecha de vencimiento del mismo, establecida por el fabricante, hecha sobre condiciones de estudio de vida útil. Los pueden hacer ellos, pueden mandar a hacer estudios de vida útil con universidades o laboratorios, y esas condiciones son inherentes al producto. Las condiciones bajo las cuales las hago pues son inherentes al producto, tienen que tener en cuenta el almacenamiento, los tiempos de transporte, la distribución y la comercialización del mismo para determinar la calidad de ese tema de la vida útil, hasta cuándo le puedo dar vida útil a un producto. Para algunos alimentos hay normas que establecen algunos tiempos, para otros es que el fabricante demuestre cómo la estableció y tenga todo el soporte que el producto hasta ese último día de vida útil es apto para el consumo, no representa un riesgo para salud pública. En los productos que son enriquecidos o fortificados con vitaminas o minerales, es muy importante tener en cuenta que esa vida útil que se propone hasta el último día de la vida útil, el alimento debe tener ese aporte de nutrientes que está puesto en el rotulado y con el cual se publicita o se promociona el alimento. Si yo hago un alimento enriquecido y le pongo una vida útil, por decir, de 2 años, y hago una prueba o un balance nutricional al año y medio y resulta que ya la vitamina se perdió, ya la vitamina A no está presente, ya no encuentro trazas de, no sé, de zinc o de selenio con lo que lo enriquecí, pues realmente no estoy cumpliendo ni con las expectativas del producto ni del cliente. Entonces es muy importante también tener en cuenta ese factor nutricional cuando se trabaja con productos fortificados o enriquecidos. Las verificaciones sobre producto, algunos ejemplos pueden ser verificaciones físico-químicas. Esto es muy familiar a las pruebas de plataforma leche. Acá tenemos un tema para hacer pesaje, conteo para temas de contaminantes en granos. Acá tenemos granos, cereales y tenemos también algunas piedritas que son contaminantes. Entonces ahí se va haciendo unos pesajes y unos controles para determinar, o las siembras microbiológicas. Cualquiera de los tres son controles de producto. Ya para la parte final, que es almacenamiento y distribución de producto y comercialización. Entonces, el almacenamiento es un sitio exclusivo para tal fin. El producto debe estar identificado. Lo primero que se elabora es lo primero que se despacha. Si requiere controles de variables como temperatura y humedad, se deben hacer, se deben aplicar y se deben registrar. Estar protegido y ordenado de tal manera que se evite la contaminación, y estar dispuesto de tal manera que facilite también la operación de movilización de la mercancía cuando se hacen los despachos o los ingresos desde la línea de proceso. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que no se debe hacer. Aquí tenemos la carne almacenada al ambiente, expuesta a todo un poquito. Acá tenemos un almacenamiento de producto terminado directamente contra el piso en la canastilla y en un área que es de lavado de canastillas, no de almacenamiento de producto terminado. Aquí tenemos un ejemplo positivo. Esto es almacenamiento de bloques de queso sobre canastillas bases, retirado de las paredes del cuarto frío y que no esté debajo del difusor. Debajo del difusor y contra las paredes de los cuartos fríos no se debe almacenar alimento, porque lo que se quiere es que el aire circule por todos los lados y pueda enfriar. Cuando yo pongo producto acá, lo estoy dejando en un área caliente
Y cuando pongo producto contra la pared y saturo el cuarto, dificulto la rotación del aire frío. Entonces, muy seguramente en los centros de estiva el producto no va a estar tan refrigerado o congelado como debe ser y como dice la norma. El rotulado del producto terminado pues va de acuerdo a las normas que están establecidas para tal fin. En este caso tenemos la resolución 5109 para el rotulado general y la resolución 333 para el rotulado nutricional, vigente hasta el momento y proyectada que cumpla hasta el 16 de diciembre de este año. El 16 de diciembre de este año, de acuerdo a como está establecido, entraría en vigencia la resolución 810. La trazabilidad y recall o manejo de evoluciones. Entonces, la trazabilidad es todo lo que yo hago a través del lote del producto y de mis registros de proceso, donde yo me puedo regresar hasta las materias primas, cuándo las recibí, sus certificados, cómo estaban esas materias primas cuando las recibí y al final hasta la distribución y comercialización, a dónde envié ese lote y dónde se comercializó. El transporte de alimentos, pues los carros deben de ser exclusivos para transporte de alimentos. Si el alimento requiere refrigeración o congelación, el carro debe contar con el sistema de refrigeración y congelación y con el control de temperatura. No debe estar estivado directamente contra el piso. En la parte exterior del vehículo que se transportan los alimentos debe tener el letrero del transporte de alimentos. Debe tener un adecuado funcionamiento del vehículo y de los registros del sistema de congelación y refrigeración y registrarse, como ya les había mencionado, el material de los vehículos debe ser de tipo sanitario. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, por lo menos la distribución de agua que le están haciendo directamente de este tanque, un camión de estacas, botellones que no se sabe cómo es su estado de limpieza y desinfección y pues una bomba que impulsa el agua que no se tiene tampoco conocimiento bien de cómo será, un estivado de producto contra el piso, esto es dulcería, y pues si bien es cierto que no requiere ni refrigeración ni congelación, pero no debe estar directamente contra el piso, ni el camión debe estar lleno de objetos que nada tienen que ver con el producto que estoy transportando. Este sería el ejemplo de la marcación de un carro de transporte de alimentos para el exterior, el letrero que debe llevar. Y ya con esto finalizaríamos lo que son todas las etapas de fabricación de alimentos y bebidas, desde que ingresa la materia prima y se transforma en producto terminado y se transporta y se comercializa. Entonces ya quedaríamos con la sección de preguntas de las que estén pendientes. Ok, Joana, muchas gracias. Dice, ¿cuál es el tiempo de vigencia de una certificación BPM otorgada por el INVIMA? La certificación BPM es vitalicia, entre tanto, la planta no cambie de domicilio y no cambie el producto o los productos que se estaban elaborando cuando se fabricó cuando se certificó. Por decir, se certificó una planta que fabricaba dulcería dura a partir de azúcar y resulta que dejó de hacer dulces duros y ahora hace chocolatería. Así está en la misma dirección y tenga la misma razón social. Cuando se certificó para BPM, se certificó con un tipo y una connotación de productos diferente a la que hay ahora y con otro tipo de riesgos asociados al producto de la materia prima. Entonces ahí ya la certificación no sería válida. Cuando se compruebe que de esa planta que se estaba certificada se generó una enfermedad transmitida por alimentos, una ETA, que fue generada por esos alimentos, que la falla fue generada por la planta, perdería la certificación. O por la aplicación de una medida sanitaria que la planta no ajuste, no corrija y quede impuesta, queda también la pérdida de la certificación. La visita igual de BPM es, dicho, la certificación es vitalicia, entre tanto no sucedan esas cosas, pero eso no quiere decir que no se vuelva a ir, no, se vuelve a ir y se vuelven a hacer controles de la certificación. Las visitas de control sobre la certificación son diferentes a las de concepto sanitario. Muchas gracias. Tenemos otra. Dice, además de las BPM de alimentos, ¿hay alguna reglamentación especial para plantas que emplean ingredientes probióticos? No, porque lo que es BPM se mueve todo por 2674. Ahí no cambia, las BPM es lo mismo independiente de los ingredientes que se utilicen. Okay, tenemos una tercera. ¿La certificación BPM otorgada por el INVIMA es homologable en países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, Chile, México, Perú? Esa tendría que consultarla con la Oficina de Asuntos Internacionales,
porque no sé si nosotros tenemos sistema como autoridad sanitaria y de acuerdo a los acuerdos que tiene Colombia con otros países, si tenemos el reconocimiento de los sistemas de vigilancia y de certificación en el exterior. Si un país nos acepta, digamos, nos tiene reconocidos como autoridad sanitaria y reconoce nuestro sistema de vigilancia, muy seguramente puede ser homologable, pero depende del país de destino. Si él nos tiene reconocido con el sistema, reconoce nuestro sistema y lo valida. Perfecto. Dice, el INVIMA considera de obligatorio cumplimiento realizar estudios de estabilidad a los productos para determinar su vida útil. Lo que les comentaba, puede ser el estudio de vida útil, lo pueden ustedes mandar a hacer a universidades o a laboratorios, o la misma empresa lo puede hacer de acuerdo con sus herramientas. Digamos, si ya tenemos un producto que es, por decir, la leche envasada en las cajitas de cartón, que el Tetra Pak es un empaque de alta barrera. Y entonces, primero, para este tipo de productos, pues se tiene un tema que si hay un envejecimiento acelerado, que son cabinas a 65, 35 grados. Y ahí ya se ven unas deficiencias. Si la leche se abombó o algo, pues ya tenemos una indicación. Y el establecimiento muchas veces lo que hace es mantenerla en diferentes condiciones. Yo vendo leche en la costa, simulo el ambiente y la temperatura de la costa, vendo leche aquí donde estoy ubicado y vendo leche en tierra fría. Y dentro de su planta busca los espacios o diseña pequeños espacios con calentadores o sistemas de frío y establece esos ambientes y le hace seguimiento al olor, al sabor, al color, y cada tanto hace unas siembras microbiológicas para ver cómo se comportan las variables. En algunos productos, la mayoría de la vida útil está dada es porque se pierden las características de calidad. Muchas veces el producto sigue dando bien en términos de microbiología o en valores físico-químicos establecidos en norma, pero se ha perdido el sabor, se ha perdido el color, se ha perdido la textura. Entonces es un producto que ya no es gustoso para el consumidor por calidad que por inocuidad, pero la empresa puede generar sus estrategias para hacer esos ejercicios o puede mandarlo a hacer a una universidad. El tema ya ahí se vuelve más de costos y de la disposición de herramientas que tenga la empresa. Muchas gracias, Joana. Tenemos otra, dice, teniendo en cuenta que los suplementos dietarios de alguna forma pueden ser equivocadamente clasificados como alimentos, ¿es posible certificar una planta de alimentos para fabricar este tipo de productos? No, si yo certifico alimentos es para alimentos y si certifico suplementos es para fabricar suplementos. Que en una misma infraestructura, en un mismo edificio, yo pueda tener las dos plantas, sí. Puedo tener en un piso una planta de alimentos, en el piso 2 y en el piso 3 una de suplementos, eso puede funcionar. De hecho sucede, pero yo no puedo decir que me certificaron en fabricación de alimentos y ese mismo certificado es válido para hacer suplementos, no, porque inclusive la vigilancia le hacen dependencias diferentes del INVIMA. Y hay reglamentación diferente para cada producto. Ok. Tenemos una siguiente. Dice, ¿qué reglamentación existe en cuanto al control de plagas por parte de las empresas autorizadas para este tipo de acciones? Perdón, ¿me la repites? ¿Qué reglamentación existe en cuanto al control de plagas por parte de empresas autorizadas en este tipo de acciones? Bueno, esa reglamentación no está asociada al INVIMA, esa reglamentación está más por la parte ambiental, por el tema de plagas y de manejo ambiental, es más del Ministerio de Ambiente o de las corporaciones autónomas donde esté ubicada la planta. Para el caso de Bogotá, pues la Secretaría de Ambiente es la que revisa y avala estas empresas y sus productos y sus prácticas para el control de plagas. Ok. Tenemos una siguiente. Dice, en cuanto a alérgenos, ¿qué consideraciones se deben tener en la planta? En cuanto a alérgenos, pues lo que se tiene establecido generalmente uno se guía por el COEX. Entonces, en cuanto a alérgenos, se trabaja es la separación en el área de materias primas, separar los alérgenos de las demás materias primas que no se conviertan en una contaminación cruzada. Y en el proceso, pues digamos que pues en el rotulado ya está establecido que se debe
resaltar si tiene o no tiene alérgenos, pero esos son los protocolos de distanciamiento, de marcación, con una sección que se marca en amarillo o en naranja o se resalta. Muchas veces a los empaques primarios de esos alérgenos les colocan un sticker con un color llamativo donde esto es un alérgeno y debe permanecer en esta área y se debe manipular con cuidado porque es un alérgeno y puede contaminar otras formulaciones de alimentos que no lo llevan. Entonces es todo lo que establezca Codex, de mantenerlos de manera separada y los alérgenos que ya están reconocidos en Colombia. En el chat les acabé de dejar el enlace de la evaluación de la capacitación, al formato INVIMA. Les agradezco por favor que lo diligencien, al igual que el de asistencia que se puso al inicio de la charla. Okay. Tengo una siguiente, Joana, creo que nos quedan 2 preguntas. Dice, establecimientos que realizan solo maquila y almacenamiento de alimentos, ¿qué certificación requieren? Que no, requieren el concepto sanitario, requieren que tengan concepto sanitario. Certificación no, digamos, importante que les quede claro es, una cosa es el concepto sanitario de fabricación de alimentos, que es gratis, que es de oficio, que es una de las funciones del INVIMA y que se hace a través de la Dirección de Operaciones Sanitarias y de los grupos de operaciones sanitarias que están distribuidos en el territorio nacional. Entonces, si usted tiene la planta en Cali, pues va a la regional de Cali, si la tiene en Medellín, va a la regional de Medellín, si está en Bucaramanga, pues irá a la regional de Bucaramanga. Nosotros tenemos grupos de trabajo territorial con oficina en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Armenia, en Villavicencio, en Barranquilla, en Montería y en Pasto hay una oficina de apoyo, pero tiene todas las funciones para hacer vigilancia. Son las que tenemos. Y tenemos ya lo otro, son controles de puertos. El puerto de Barranquilla, el puerto de Cartagena, el puerto de Buenaventura, el paso fronterizo de Leticia, Amazonas, que es fluvial, y el paso fronterizo normal, y los pasos fronterizos en la parte de La Guajira y de Arauca. Tenemos ahí presencia para vigilancia, pero pues esa vigilancia de pasos fronterizos es para ingreso. Los GTTs, que son los grupos de trabajo territorial que les mencioné que están en algunas ciudades principales, tienen una jurisdicción en varios departamentos y ahí es donde va el personal a hacer las visitas de inspección para concepto sanitario. La certificación como tal, pues es un proceso que se hace cuando ya la empresa tiene un proceso ya madurado, un sistema de calidad decantado, cuando ya ha avanzado bastante, y controla, es totalmente autónoma y controla todo su proceso. Entonces dice, ahora quiero dar un paso hacia adelante, me quiero certificar. Se puede certificar en buenas prácticas o se puede certificar en HACCP, en el sistema HACCP. Ok, Joana, muchas gracias. Mira, tengo otra. Dice, para una fábrica de saborizantes, siendo un aditivo alimentario, ¿debe cumplir esta norma para alimentos? Sí. Y debe la planta, discúlpame. Tranquila. ¿Y debe la planta contar con capacidad de producción o concepto sanitario? Debe contar con concepto sanitario. Se evalúan como alimento. De hecho, la reglamentación base para la fabricación de aditivos alimentarios es la 2674. Ya tenemos la otra parte del uso de aditivos, que es la 2606, pero es más que todo para el uso. Pero para la fabricación, las BPM son la misma porque al final ese aditivo va a ir dentro de un alimento que se va a consumir una persona. Ok, creo que cerramos el ciclo de preguntas. Dice, ¿puede el INVIMA prestar servicios de asesoría en la implementación de BPM en la industria de alimentos? No, nosotros no podemos ser juez y parte porque hacemos vigilancia y hacemos las certificaciones. Las asesorías ya serían a nivel de tercero. Nosotros lo que podemos hacer son estos ejercicios de asistencia técnica y de capacitación, pero asesorías no se hacen porque pues va en contravía de la reglamentación de la función pública y del código disciplinario. Ok, Joana, muchísimas gracias. Pues en el chat no tenemos más consultas. No sé si alguien más desea realizar alguna consulta adicional antes de realizar la despedida. Por parte del Laboratorio Nutrifarma también tenemos una encuesta de satisfacción, efectivamente para la industria, para el público en general, para todas las personas que se conectaron, con la medida de tener una trazabilidad del control y el proceso. Bueno, a todos los asistentes de Nutrifarma, muchísimas gracias por la organización del evento, por la invitación, por tener en cuenta el INVIMA para estos ejercicios, que son ejercicios enriquecedores en doble vía y es una manera también de hacer más extensiva y más amplia la educación sanitaria de parte de la entidad. A la doctora Mabel y Adriana, muchas gracias y a todo el equipo de Nutrifarma. Muchas gracias.
Pues, Joana, queremos darte las gracias al INVIMA y a ti por la participación, por el apoyo, por el conocimiento aportado. Es muy importante para la industria y pues para todo el público que nos acompañó. Creo que es un proceso bastante importante. Despeja muchísimas dudas y pues da la oportunidad de crecimiento. Así es. Muchas gracias a todos los asistentes nuevamente. No olviden el listado de asistencia y la evaluación de la capacitación. Muchas gracias a todos.